Buen día, el día de hoy vamos a explicar cómo hallar las medidas de posición para datos agrupados haciendo uso de Excel. En este caso hay que aclarar que las medidas de posición vienen siendo cuartiles, deciles y percentiles o quintiles. Sin embargo, nos vamos a enfocar en los cuartiles. Entonces hay que aclarar que un cuartil refiere a un 25%. Entonces son los datos que se dividen en cuatro partes iguales y cada parte vale un 25% de nuestro conjunto de datos. Es decir, que el primer cuartil refiere a un 25%, nuestro segundo cuartil, que refiere también a la mediana, es el 50% de los datos y el tercer cuartil es el 75% de los datos. Vemos en pantalla la fórmula de cómo hallar un cuartil y lo que significa cada uno. Entonces es importante reconocer que L sub i es el límite inferior del intervalo representativo. El intervalo representativo es la misma marca de clase. Luego debemos de conocer pues la cantidad total de datos que viene siendo el n para poderlo multiplicar por k, que k es el cuartil que se quiere hallar. Entonces solamente podemos hallar tres cuartiles, el 1, el 2 o el 3. Y eso lo vamos a dividir entre 4. A esa operación le vamos a restar la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo representativo o a la marca de clase, como ya lo habíamos dicho. Multiplicamos por la amplitud y dividimos por la frecuencia absoluta del intervalo. Esta es la fórmula que vamos a usar en Excel. Entonces vamos a Excel. Vamos a calcular nuestro primer cuartil y luego vamos a identificar cuál es el intervalo que lo contiene. Entonces, nuestro primer cuartil quedaría calculado como la cantidad total de datos que tenemos, que es n, multiplicado por el cuartil que queremos hallar. En este caso, como es el 1, lo vamos a multiplicar por 1. Si quisiéramos hallar el cuartil número 2, entonces multiplicamos por 2, y si quisiéramos hallar el cuartil número 3, multiplicamos por 3. Cerramos paréntesis para respetar la jerarquía de operaciones y lo dividimos en 4. Entonces identificamos que el cuartil 1 refiere a 5. Vamos a identificar dónde se encuentra ese cuartil o qué intervalo lo contiene. Entonces en este caso identificamos que el intervalo que lo contiene es el intervalo 4. ¿Cómo lo determinamos? A partir de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, hasta el intervalo número 3, nos encontramos que solamente están los dos primeros datos. Y en el intervalo número 4 están los 12 primeros datos, es decir, que en este se encontraría nuestro cuartil 1. Ahora necesitamos identificar cuál es nuestra frecuencia absoluta acumulada anterior, que en este caso sería 2, nuestra frecuencia absoluta, que es con la que vamos a dividir, y ya conocemos nuestra amplitud. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula. Entonces vamos a hacer la primera parte de la fórmula. La primera parte de la fórmula refiere a la resta sobre la división. Entonces la resta del cuartil con su frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo representativo dividido la frecuencia del intervalo. Entonces lo vamos a hacer por este lado. Entonces, primera parte. Entonces, nuestra primera parte resulta de ser de 5 restado con la frecuencia absoluta anterior al intervalo representativo, en este caso sería 2. Cerramos paréntesis y dividimos por la frecuencia absoluta del intervalo, que en este caso sería 10. Esa es nuestra primera parte. ¿Qué vamos a hacer con esa primera parte? La vamos a multiplicar por la amplitud. Entonces acá vamos a escribir segunda parte de nuestra fórmula. Entonces la segunda parte es multiplicar la primera parte que encontramos por la amplitud. Ahí nos arroja el resultado. Y finalmente
La tercera parte va a ser sumar a esa segunda parte, a la multiplicación de la primera por la amplitud, de la primera parte por la amplitud, le vamos a sumar el límite inferior del intervalo representativo. Entonces, sabemos que la segunda parte es la que está en la celda K12, que es 0,0198, y le debemos de sumar el límite inferior del intervalo representativo, que en este caso sería el límite inferior es 1,538. Como yo lo tengo acá en mi Excel, simplemente es darle clic o seleccionar y dar Enter. Finalmente, este resultado, este tercer paso que hacemos es el cuartil que estamos buscando. Nuestro cuartil refiere a 1,5578. Vamos a hacer el ejemplo si quisiéramos hallar el cuartil número 3. Entonces, para nuestro cuartil número 3 sabemos que necesitamos encontrar el intervalo que lo contiene. Entonces, escribimos el total de los datos, que es 20, multiplicado por el cuartil número 3. Entonces, en este caso sería 3. Y lo dividimos en 4, es decir, que el intervalo que contenga al 15 es donde se está representando ese intervalo. Entonces, en este caso vemos que nuestra frecuencia absoluta acumulada, el intervalo que lo contiene es el último, en este caso. Entonces, para tenerlo presente es este morado. Y realizamos exactamente lo mismo que con el cuartil número 1. Entonces, la primera parte, ¿cuál fue? La primera parte es restar el cuartil 1, el valor que encontramos, es decir, este 15, con la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo representativo. Recordemos que el intervalo representativo es el que tenemos subrayado en morado, es decir, que la frecuencia absoluta acumulada anterior es la 12. Lo seleccionamos, cerramos paréntesis y eso lo vamos a dividir entre la frecuencia absoluta del intervalo representativo de este cuartil, que recordemos que es el morado, es decir, la celda E9, que se representa con el valor de 8. Damos Enter. El segundo paso, ¿cuál es? Entonces, vamos a multiplicar lo que acabamos de encontrar con la amplitud. Entonces damos igual, seleccionamos lo anterior y lo multiplicamos por nuestra amplitud. Ese es el resultado de la segunda parte y finalmente nuestro cuartil va a estar representado en este momento, cuando nosotros decimos que sumamos el límite inferior del intervalo representativo con lo que acabamos de encontrar. Entonces es lo que acabamos de encontrar sumado el límite inferior del intervalo representativo, que en este caso es 1,604. Este valor lo tengo en la celda J4. Damos Enter y aquí encontramos pues nuestro valor del cuartil número 3. Entonces nuestro cuartil número 3 refiere a 1,62872. Entonces en este caso lo vamos a escribir acá igual, seleccionamos la casilla para que sea exactamente el mismo valor, cuartil número 3. Solo nos faltaría hallar el cuartil número 2, pero se halla haciendo el mismo procedimiento.